Aprender es el proceso de asimilar información, lo cual produce como resultado un cambio en el comportamiento. Este cambio es relativamente permanente debido a la experiencia o la práctica de este aprendizaje. Einstein decía que el aprendizaje es experiencia y que todo lo demás es información. A través del tiempo se han realizado estudios que han dado luz sobre cómo funciona nuestra memoria y la influencia de la observación y la experiencia al momento de construir conocimiento y modificar el comportamiento. Existen pues diferentes tipos de aprendizajes, entre los que se pueden mencionar como número uno la impronta, que es un aprendizaje fijado en un periodo específico del desarrollo en el que un ser humano tiene mayor sensibilidad a ciertos estímulos. Por ejemplo, aprender a reconocer a nuestros padres. Número 2, tenemos el aprendizaje observacional o shadowing, que es una forma de aprendizaje indicada para aquellos individuos que son más visuales. Este tipo de aprendizaje se basa en una situación modelo donde participa una persona que realiza la acción y da el ejemplo a otra, la cual observa y aprende en el proceso. Es la imitación o repetición de una conducta observada. Existe una técnica muy usada basada en este aprendizaje, que es el shadowing, usado en algunos procesos de incorporación de nuevos empleados en una empresa, donde un trabajador o empleado que recién ingresa sigue a otro empleado como una sombra o shadow en inglés y observa cuáles son las tareas a realizar y cómo se hace. Para el aprendizaje de idiomas, la estrategia consiste en escuchar una grabación de voz de la lengua que se esté aprendiendo y repetir de manera simultánea y en voz alta algunas de las frases que se oyen, lo que resulta muy efectivo para asimilar el idioma. Como número 3, tenemos la enculturación, el cual es un proceso mediante una persona aprende su cultura nativa, adquiriendo el lenguaje, los valores y los comportamientos propios de esa cultura. El número 4, tenemos aprendizaje episódico, que es un cambio en el comportamiento debido al resultado de un evento. Por ejemplo, el miedo a los perros debido a que usted fue mordido por un perro. Tenemos como número 5 el aprendizaje multimedia, que se refiere al uso de estímulos auditivos y visuales para aprender información. Como número 6 tenemos el aprendizaje online o e-learning, que es el aprendizaje en red por medio del Internet. La interacción del estudiante con el entorno de e-learning se llama aprendizaje aumentado y el contenido digital puede incluir textos, imágenes, videos o audio. Como número 7 consideramos el aprendizaje mejorado por la tecnología o TEL. Es el apoyo de cualquier actividad de aprendizaje por medio de la tecnología, y su diferencia con el e-learning es porque el aprendizaje mejorado se enfoca en el soporte técnico. Como número 8 tenemos aprendizaje por rutina o memorístico. Es una técnica basada en la memorización. Es el aprendizaje por repetición, considerando que uno puede recordar el material, no su significado, si lo repite muchas veces. Se usa en matemáticas, música y religión. La estrategia para este tipo de aprendizaje es la recirculación de la información, y la técnica es subrayar, copiar y resumir. Como número 9 consideramos el aprendizaje significativo, que es uno de los aprendizajes más enriquecedores, caracterizado por la teoría de que el conocimiento aprendido se entiende completamente cuando se relaciona con otros conocimientos. Es necesario un conocimiento integral del contexto de lo aprendido. Una estrategia es la elaboración, y las técnicas son, por ejemplo, seleccionar palabras claves, las rimas y el parafraseo. Como número 10 tenemos el aprendizaje informal o implícito, en el que se aprende con las situaciones del día a día, por ejemplo, mirar hacia adelante porque si no te caes, hablar, moverte, caminar. Y como número 11 tenemos el aprendizaje formal, que es el que se presenta dentro del sistema escolar. Como 12 consideramos el aprendizaje no formal, que es un aprendizaje organizado fuera del sistema formal de aprendizaje, por ejemplo, el que se nos da en clubes, en talleres, talleres de reforzamiento, talleres de estimulación. Y como número 13 tenemos el aprendizaje tangencial, que es cuando las personas se autoeducan, cuando interactúan en un tema y se motivan a autoaprender porque les gusta este tema. El 14 consiste en el aprendizaje activo, que es cuando la persona toma control de su experiencia de aprendizaje. Y como 15 y 16 tenemos el aprendizaje sincrónico y asincrónico, teniendo el aprendizaje sincrónico como el cual dos o más personas se comunican en tiempo real y tienen la interacción en el mismo momento. En el asincrónico se realiza en un momento
y está disponible para que el alumno participe cuando sea el momento más adecuado para él, por ejemplo, cursos en línea, foros y grabaciones. Ahora pasamos a las teorías del aprendizaje, sus precursores y características más relevantes. Recordemos que las teorías del aprendizaje son marcos conceptuales que describen cómo la información se absorbe, cómo se procesa y cómo se retiene durante el aprendizaje. El aprendizaje, recordemos, es una colección de influencias y experiencias cognitivas, emocionales y ambientales para adquirir, mejorar o cambiar conocimientos, habilidades, valores y visiones del mundo. Existen tres categorías principales de las teorías del aprendizaje, que son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. El conductismo se enfoca en los aspectos fácilmente observables del aprendizaje. El aprendizaje es una asociación, según esta corriente, entre estímulo y respuesta. Se destacan en este conductismo la teoría de Thorndike sobre el ensayo del aprendizaje de errores, las clásicas teorías de Pavlov y las teorías del condicionamiento operante de Skinner. Thorndike, con su teoría sobre el desarrollo y el aprendizaje de errores, descubrió que al tratar de aprender un comportamiento correcto, el ser humano se esfuerza de muchas maneras y puede cometer muchos errores antes de conseguir el éxito. Algunos ejemplos de aprendizaje mediante ensayo y errores es cuando los niños empiezan a caminar y se caen, pero vuelven y se levantan hasta conseguir caminar sin caerse. Thorndike también popularizó algunas leyes importantes del aprendizaje, como la ley de preparación, que consiste en que la persona aprende si está listo para aprender, y la ley del ejercicio. Para aprender se necesita repetición, entre otras. Esta teoría hizo que el aprendizaje fuera intencional y dirigido a objetivos, estableciendo la importancia de la motivación. Y se tiene la creencia de que todo el conocimiento humano en su etapa incipiente o inicial fue resultado de este método. Así los primeros hombres comieron de toda clase de plantas hasta descubrir cuáles eran comestibles. Respecto a la teoría de Pavlov, se denomina el condicionamiento clásico, pues un perro fue condicionado a salivar al escuchar una campana. Con este experimento se demostró que la mayor parte de nuestro comportamiento es condicionado. Aprendemos a responder a un estímulo de manera generalizada, lo que se llama generalización de estímulo. Por otro lado, el fenómeno de extinción se presenta cuando la persona aprende a inhibir las respuestas condicionadas. Por ejemplo, un maestro puede producir un impacto en sus estudiantes positivos o negativos que los acompañará de por vida. Skinner, por su parte, se destaca por su teoría del conocimiento operante, en la que el aprendizaje depende de sus consecuencias, donde los comportamientos que se refuerzan se repiten y los que no se refuerzan no se repiten. Buscaba Skinner estudiar y direccionar la conducta del estudiante por medio de estímulos positivos cuando los resultados eran los esperados y estímulos negativos cuando los resultados no eran lo que se buscaban. Por ejemplo, alabanzas verbales, buenas calificaciones, premios y medallas, para reforzar el estímulo positivo, o sea, buenas conductas. En cuanto al cognitivismo, pertenece a la escuela de psicología de la Gestalt y la psicología cognitiva. Van más allá del comportamiento para explicar el aprendizaje basado en el cerebro. Estas teorías destacan el rol del propósito, la comprensión, el razonamiento, la memoria y otros elementos cognitivos en el aprendizaje. El mejor representante del cognitivismo es Jean Piaget, mediante su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Esto aporta grandes beneficios al estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, el constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que les rodea. Lev Vygotsky y Jean Piaget fueron los autores que originaron y propiciaron esta teoría en el siglo XX, especialmente en la segunda parte. En este modelo, cada alumno es responsable de su proceso educativo. Sin embargo, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta de manera progresiva durante este proceso. En las aulas constructivistas, el docente tiene la función de crear un entorno colaborativo en el que los estudiantes participen activamente en su propio aprendizaje. Jean Piaget, a partir del crecimiento de sus 3 hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz que complementó posteriormente con diversos estudios que explicaban el desarrollo de la inteligencia y elabora su teoría de la psicología del desarrollo. Lev Vygotsky
Desde el Instituto de Psicología de Moscú abrió perspectivas nuevas en el campo de la psicología del desarrollo, la psicolingüística y la educación. En este último campo hizo grandes aportaciones con su teoría del constructivismo social. Jerome Bruner fue uno de los impulsores de la psicología cognitiva, su teoría cognitiva del aprendizaje por descubrimiento, que desarrolla, entre otras, la idea del andamiaje, cogida de la teoría del constructivismo social de Vygotsky. David Paul Ausubel creó la teoría del aprendizaje significativo, donde comparte muchas de las ideas de Vygotsky, la construcción del conocimiento de acuerdo con la realidad del aprendiz, y de Novak. El más importante es conocer las ideas previas de los alumnos. En cambio, discrepa de Bruner en la validez del aprendizaje por descubrimiento como válido para la ciencia. Joyce Setzinger en el 2006 publicó el trabajo C Constructivo, blogs, podcasts y wikis como herramienta de aprendizaje constructivista. De esa manera, con su teoría de aprendizaje en línea, contribuye al constructivismo desde una nueva vertiente. Habida cuenta, las herramientas colaborativas nos ofrecen la tecnología de la información y la comunicación como herramientas fundamentales y básicas en un aprendizaje constructivista. Algunas estrategias de aprendizaje que podemos considerar son la indagación de los saberes previos, analogías que usan un hecho familiar para relacionarlo con otros semejantes, las ilustraciones, la motivación, el uso de papelotes, dar ejemplos, dibujos, juegos, canciones, los manipulativos, las rutinas, el trabajo independiente, aprendizaje colaborativo, cuentacuentos, estrategias de descubrimiento, de proyectos, de socialización, juegos dramáticos. Respecto al caso, como experiencia, uno de los estudiantes tenía falta de comprensión sobre las instrucciones del profesor y no las obedecía. La mayoría de los niños no aprenden simplemente con decirle lo que tienen que hacer. Los maestros usan una estrategia llamada yo hago, nosotros hacemos, tú haces. Esto consiste en modelar las instrucciones y el uso de láminas y videos para lograr que los niños puedan ser obedientes, ajustando el ritmo de la enseñanza para cada niño, dándole a cada estudiante el tiempo de captar y responder a la información. Una de las técnicas más importantes es elogiarlos cuando siguen las instrucciones correctamente.